Esta semana que pasó hemos visto cómo se han reunido la CAM, la Comunidad Andina de Naciones, en nuestra ciudad para tratar de tener en el corto plazo, en políticas públicas en el país, en múltiples temas, para analizar cuál es el entorno y qué implicaciones. Hemos invitado al abogado Teodoro Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Teodoro, bienvenido a Tribuna Liberal. Se acaba de reunir la CAM en Guayaquil. Sin embargo, mucha gente critica y dice, bueno, ¿qué fin tiene la Cámara? Hoy en día, cuando vemos que hay dos posiciones muy antagónicas que la incluyen, ¿realmente tiene algún propósito la CAM ya, o acaso ya perdió el sentido de existencia de la CAM? Buenas tardes, Carlos. No, yo pienso que sí tiene un propósito la CAM. Paralelamente a la reunión de los presidentes, se reunió el Consejo Consultivo Empresarial Andino, que lo preside María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y los empresarios tuvimos una reunión muy provechosa. Este consejo es parte del sistema de integración andino y lo integran diferentes gremios de la región. Como dije, lo preside la ingeniera Alarcón, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cuál fue nuestra conclusión? Nosotros nos reunimos el lunes y el martes de esta semana hasta el mediodía y salimos con un documento que es la Declaración de Guayaquil, lo llamamos, y básicamente analizamos los logros alcanzados por la CAM, pero también los retos que enfrenta y cuáles han sido quizás las partes en las que no ha sido tan exitosa la CAM. Yo decía que la CAM se acerca a sus 40 años de existencia y parece estar experimentando una crisis existencial de no saber qué es ni a dónde va. Entonces los debates que hubieron se centraron sobre eso, y la conclusión a la que llegaron todos los gremios allí presentes, de Colombia, Bolivia, Ecuador, fue de que la zona de libre comercio, por motivo de la vecindad de nuestros países, ha sido muy exitosa. Efectivamente, si tú miras a las cifras de los flujos de comercio entre los países, se han incrementado significativamente debido a la zona de libre comercio, que es, como sabemos, claro, el primer paso en un proceso de integración, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero aquí no podemos, y es un tema muy importante el libre comercio entre nuestros países, pero quisiera tocarlo un poquito más adelante. Quisiera analizar el tema político, queramos o no, es un tema muy relevante en este tipo de reuniones, el tema político. Te pregunto esto porque hay dos visiones muy extremas acá, ¿no? Tenemos a Perú y a Colombia con una visión de libre comercio más liberal, ¿no? Y tenemos una visión, Ecuador y Bolivia, más intervencionista, más pro al socialismo del siglo XXI, como ellos se han autodenominado. ¿Pueden coexistir estas dos visiones dentro de un gremio como es la CAM, o sea, como un grupo de naciones como es la CAM? Realmente, ¿cómo presentar un frente común en temas políticos y comerciales, por ejemplo, en la Unión con respecto a la Unión Europea, cuando tenemos dos visiones totalmente contrapuestas? O sea, no digamos ni cercanas, totalmente contrapuestas. ¿Realmente pueden coexistir estas dos visiones? Sí, yo creo que sí, Carlos. Definitivamente hay una división ideológica en estos momentos en la CAM, eso es innegable, pero eso también puede variar en el futuro, ¿no, verdad? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer aquellas áreas, sobre todo en la parte de integración comercial, que es lo que en definitiva interesa a los empresarios, que ha sido exitosa. Y como decía, la zona de libre comercio ha sido exitosa. Lo que sí concluimos es que una unión aduanera, que sería el siguiente paso en un proceso de integración, parece inviable en estos momentos. Por muchos motivos, el arancel externo común que exige una unión aduanera, pues no ha estado funcionando. De hecho, muchos de los países, o realmente 3 de ellos, incluido el Ecuador, no lo aplica en este momento. Quien lo aplica es Colombia únicamente. Entonces, una de las conclusiones fue esa, ¿no? Sincerar la comunidad andina el proceso y mantenernos y fortalecer la zona de libre comercio que tenemos, porque eso sí ha sido muy útil y muy provechoso para los empresarios, ¿no, verdad? Otra área que tocamos fue lo que tiene que ver con la normativa técnica en todas aquellas áreas que inciden con el comercio. Pero hablando de esto de libre comercio, o sea, es decir, el área de libre comercio está en vigencia
hay total libertad de comerciar bienes y servicios entre los países de la Comunidad Andina, ¿verdad? Sí, claro, en general sí. Es decir, se le han eliminado aranceles y barreras en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, temas agrícolas y temas sensibles y tal. Pero en la generalidad hay libre comercio entre los países. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya una unión más profunda, poniendo barreras hacia afuera, hacia los bienes que vienen de fuera de la comunidad. Esto es lo que se llama el arancel externo común, y eso que ha sido tan criticado realmente, ¿no? Y eso es lo que los empresarios hemos dicho, que eso no va más, salvo en contadísimas excepciones. ¿Por qué ha fracasado esto del arancel externo común? Porque simple y llanamente, pues, primero que somos países más bien productores de similares bienes y servicios, y que lo que nos interesa es posicionarnos en el mundo globalizado, en el contexto global. Yo creo que ese sería el éxito de la Comunidad Andina, ¿no? Justamente más bien esa visión de cómo posicionar mejor a estos países en el contexto global, y no tanto pues elegir esta barrera que finalmente es artificial de un arancel externo común que impide el ingreso de bienes por favorecer a los de la región, y ahí sí pues se afecta el comercio, se afectan los consumidores, no se llega a la industria, cuando se trata de bienes de materias primas que se pueden conseguir más barato fuera de la región, y que por esta como tú bien has dicho, los países de la Comunidad Andina son, en lugar de complementarios, compiten entre ellos para captar mercado internacional. Entonces mal pueden poner un arancel externo común cuando los intereses entre los países son totalmente heterogéneos, ¿no? Realmente tienen propios intereses. Tú mencionaste algo interesante, que es el tema de posicionarse a nivel internacional, y esto atrás tiene una preconcepción, que es el libre comercio con el mundo. Claro, o sea, si hablamos de que una de las metas de la Comunidad Andina sería posicionar a los países, al grupo de países en el contexto internacional para aprovechar las ventajas que tiene el comercio internacional, eso tiene anterior una posición con respecto al libre comercio. Y ahí viene el tema, dadas las dos visiones, te insisto, ¿cómo hacer esto viable en la Comunidad Andina? Porque hay dos países que quieren retrasar ese proceso y otros dos países que quieren avanzar más rápido, ¿no? Concretamente en las negociaciones con la Unión Europea, ¿cuál fue nuestra conclusión en el Consejo Consultivo Empresarial Andino? Que se trate se hagan los mejores esfuerzos por negociar en bloque, porque esa, entre otras, es una exigencia europea, dado que ellos son un bloque. Ellos estaban exigiendo no se van a sentar a negociar si no es con la Comunidad Andina. Puede haber cierta flexibilización. Nosotros hemos dicho, bueno, sí, que se hagan los mejores esfuerzos. ¿Por qué? Porque también hay fortalezas de negociar en común, sobre todo la parte normativa, ¿no? ¿Verdad? Pero obviamente tiene que haber la debida flexibilización para permitir a aquellos países que estén listos o que quieran avanzar en una modalidad más rápida, hacerlo. No te olvides que eso es un convenio de asociación, tiene otras partes, una parte política, en fin, y tiene la parte comercial, que es la que más nos interesa a los empresarios. Por lo tanto, nosotros creemos que se debe sí tratar, digamos, de negociar en bloque en lo posible, pero si eso no es finalmente posible, porque por ejemplo Bolivia no se siente lista para hacerlo, yo no creo que los demás países deben detenerse por ello. Y yo siempre cito el caso del TLC, creo que fue un buen ejercicio. Incluso Bolivia participó como observador, aunque cuando no negociaba el acuerdo, pero sí como activo observador. Y allí, ¿qué es lo que se vio? Los países, y claro, la diferencia era que no negociabas con una unión de países, sino con un Estado federado como es Estados Unidos. Pero obviamente las negociaciones de acceso a mercado, pues bilaterales de cada país, pero en la parte normativa yo creo que sí hubo una buena coordinación, un buen ejercicio, y algo similar podría replicarse en el caso de la negociación con Europa. ¿Cuál fue el resultado de la cumbre en Guayaquil? ¿Qué decidieron? ¿Ir en bloque a negociar con la Unión Europea? ¿Tú dices el Consejo Consultivo o la Cumbre Presidentes? Lo de la Cumbre de Presidentes. Bueno, entiendo que han decidido más o menos lo mismo, es tratar de darle un último empujón a la negociación en bloque. Me parece que está bien, pero repito, si eso no es factible, nosotros sí creemos. ¿Y el Consejo Consultivo qué rol tiene en todo este? Bueno, el Consejo Consultivo tiene voz.
en las reuniones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en las reuniones de la Comisión con los ministros de Comercio Exterior, ante la Secretaría General. Somos uno de los organismos que tienen voz. Podemos también presentar iniciativas de motu propio, por así decirlo. Entonces, por ese motivo nosotros nos reunimos paralelamente a la cumbre presidencial, un día antes. La idea era, originalmente, íbamos a tener una reunión con los presidentes, en la cual íbamos a llevar pues nuestros planteamientos. Como todos sabemos, pues la cumbre se acortó y no fue posible eso, pero sí hicimos llegar, y se lo entregué yo personalmente a la ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, este documento de la Declaración de Guayaquil, que esos son los aspectos principales, el tema de nuestra visión sobre el proceso de integración, es decir, dejarnos un poco de este sueño utópico de que vamos a convertirnos en una unión aduanera y cuando eso en la práctica no está funcionando, ¿no? Teodoro, terminamos el bloque anterior donde señalabas que le entregaste a la canciller ecuatoriana el documento que era la Declaración de Guayaquil, que fue el documento que surgió del Consejo Consultivo Empresarial, que es presidido por la señora María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Qué puntos crees que deberías destacar con respecto a esta Declaración de Guayaquil? Bueno, hay otros, ¿no? Otros aspectos. Ya hablamos también del tema de la negociación con Europa, nuestra visión. El tema de solución de controversias dentro del sistema andino de integración. Actualmente, ¿cómo es esta solución de controversias? Bueno, el tema es que actualmente, y esta es la parte que tocamos, la imposición de sanciones, ¿no? A veces sanciona al Ecuador por incumplimientos que se dan, pero se afectan a sectores que no tienen nada que ver con ese incumplimiento, por vía de suspender pues beneficios de acuerdo al convenio pues de integración, ¿no? Entonces nosotros pensamos que eso hay que replantearlo, porque no es dable que se pues castiguen a sectores que no tienen nada que ver con un incumplimiento, y si el incumplimiento puede ser en materia de propiedad intelectual o de cualquier otro tema que tiene que ver con el comercio, se determina en el Tribunal Andino de Justicia que efectivamente el Ecuador u otro país ha incumplido. En este caso, si fuera el Ecuador, pues se autoriza pues a los demás países para que le retiren beneficios, y eso significa que pues le suben los aranceles a las refrigeradoras, por ejemplo, que exporta Ecuador hacia Perú. ¿Cuál es la propuesta del La Consejo propuesta Consultivo? es, por ejemplo, que se piense en un sistema como se aplica así en Europa de multas a los gobiernos que incumplen. Entonces es el gobierno quien tiene que cumplir, que realmente es el gobierno quien tiene que cumplir con la normativa andina y quien tiene que adoptar las medidas necesarias para subsanar algún incumplimiento. O sea, sancionar al sector público que se dé, claro, porque porque es quien comete los errores. Sí, porque finalmente este sistema se puede prestar incluso para que grupos de interés pues empujen de una u otra forma este proceso para mantener, por ejemplo, sanciones a determinado sector, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros creemos que hay que pues examinar este mecanismo y quizás pues aplicarlo esos correctivos que estamos señalando. Siempre tiene que haber, por supuesto, una sanción. ¿Cuál es el tribunal que resuelve todo este tipo de cosas? El Tribunal Andino de Justicia, que tiene... ¿Y si ha funcionado esto en los...? Sí, ha venido funcionando. De lo que yo conozco, no soy un experto, pero sí tiene sus pues, casos y sus resoluciones y eso, ¿no? Lo que le decimos es no se afecte el comercio que es quien mantiene vivo este convenio, sino más bien a los gobiernos que incumplen. Estaría la presión sobre ellos son quienes tienen que adoptar las medidas para corregir cualquier incumplimiento que se dé, ¿no? ¿Cuál otro punto vale destacar? Vale destacar también, hicimos un llamado, un diálogo social amplio, constructivo, con todos los sectores, un diálogo con los mismos pues, estamentos de la comunidad andina, para poder ir nosotros teniendo un aporte pues proactivo en este proceso de integración en base a los puntos que hemos señalado, tanto con el Consejo de Ministros, con la Comisión, con la Secretaría General, ¿por qué no con los presidentes de la comunidad andina, para ir como sector empresarial andino pues siendo partícipes, actores del proceso de integración. ¿Vinieron representantes de todos los países del sector empresarial? Sí, bueno, de Perú lamentablemente no pudo venir ningún gremio, pero entiendo que alguno de ellos ya se ha sumado a la declaración, porque tenían previsto un viaje a China por la negociación del TLC que está negociando Perú con China. Entonces, lamentablemente coincidió.
Pero está prevista otra reunión en noviembre y esa va a ser paralelamente a una reunión del Consejo Consultivo Laboral Andino, que ese es el organismo que agrupa también a los trabajadores, que también tiene como el empresarial pues voz. Y puede hacer sugerencias, y también se prevé una reunión conjunta. Yo creo que pues siempre el diálogo siempre es muy positivo y por ahí se puede ir encaminando este proceso, ¿no? Pero yo creo que hay que ser honestos en los logros, que son muchísimos, pero también conocer las limitaciones del proceso. Hablando de diálogo, precisamente en los últimos tiempos en el país no ha habido mucho diálogo entre el sector empresarial y sector público. ¿Cómo ustedes como Consejo Consultivo evaluaron este tema o cómo lo palparon estando ahí en la declaración contiene una, como decía, un párrafo dedicado a ello, al diálogo con los gobiernos, tanto a nivel andino pues como cada uno de estos gremios a nivel nacional con sus gobiernos, y nosotros siempre estamos obviamente dispuestos y abiertos a dialogar. ¿Se pudo plantear algún canal de diálogo, alguna herramienta que permita eso planteamos mantener el diálogo en el documento? Repito, está incluido en el sistema de integración esta participación del Consejo Consultivo. Nosotros esperamos que pues se dé este canal de comunicación y poder tener pues una relación de trabajo en beneficio de la integración andina y de promover mayor comercio e inversión entre los países de la región, y adoptar medidas que nos permitan a su vez insertarnos mejor en la globalización. Esa es la visión de los empresarios. También por supuesto hubo la declaración sobre el tema de la democracia en la región, el respeto a los poderes, la seguridad jurídica y todos esos temas que afectan a la actividad empresarial y al clima de negocios, y que siempre los empresarios pues la posición es la democracia y un debido respeto a los poderes que conforman el Estado, y una seguridad jurídica como garantía de un clima favorable para las actividades empresariales en la región. Teodoro, ¿cómo evalúas el tema de la invitación a Chile y a México para que sean miembros plenos de la Comunidad Andina? ¿Qué repercusiones tuvo al interior de esta reunión? Bueno, yo pienso que eso es positivo, ¿no? Tratar de lograr algún acuerdo, alguna manera de asociación con ellos, siempre y cuando, por supuesto, pues podamos llegar a acuerdos que sean pues concretos para el sector productivo y que signifiquen pues mayor apertura de flujos de comercio mutuo con estos países. Ciertamente creo que eso es deseable, ¿no? Esto de la UNASUR, ¿tú no crees que se contrapone a la CAM? Porque también se está planteando de que la CAM está muriendo precisamente por el impulso que están dando algunos países en Sudamérica a esta nueva unión, ¿no? La UNASUR, ¿no? Claro, ¿Crees que se contrapone con la CAM? No necesariamente. La UNASUR es más bien un canal de diálogo político, de lo que entiendo. Obviamente abarca también, y la idea, según entiendo, es pues eventualmente englobar a todos estos procesos de integración. Sí, porque vemos que hay Mercosur, Comunidad Andina, UNASUR, y otros. Hay tantos grupos, es un poco complicado esto, ¿no? Porque uno se pregunta, a ver, ¿por qué tanto grupo habiendo un solo continente? O sea, pero es lógico que, como yo empecé diciendo que esto era un comercio, una zona de libre comercio de vecindad más que nada, ¿no? Entonces, eso es lógico que los países más cercanos tengan cierta integración subregional, como se conoce, Mercosur también, pero tampoco lo impide y de hecho hay un convenio con el Mercosur, por ejemplo. Lo que sí, en la Comunidad Andina, pues como dije, tenemos que pensar en abrirnos al mundo en general, dentro del continente y fuera de él, por supuesto, siempre donde tengamos mayores complementariedades, y naturalmente esos dos lugares son primero Estados Unidos y luego la Unión Europea, al menos para el Ecuador ese es el caso, y otros países. O sea, claro, realmente, si bien la Unión Europea es muy importante, no han pensado en el Consejo Consultivo proponer, ¿por qué no mirar a India, China, también, todos estos países que están abriéndose al mundo y que están generando enormes cantidades de riqueza para beneficio de también, puede generar beneficio de los latinoamericanos? Por supuesto, hay que mirar a esos mercados, como dije, a todos aquellos mercados en los cuales podamos pues desarrollar flujos comerciales y de inversión mutua. Yo creo que siempre eso es interesante, y entiendo que en la cumbre presidencial también se trató de acercamientos con China, con India, en fin. Teodoro, ¿cómo tú evalúas una moneda común sudamericana?
No, eso yo lo considero utópico. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que tú esgrimes para decir esto es utópico, no viable para Sudamérica? Mira, no estamos ni de lejos en ese nivel de compenetración e integración. No comerciamos lo suficiente como para crear una moneda, que es lo que, no te olvides que en Europa fue un proceso luego de 50 años y realmente con una integración, una compenetración de esas economías, e incluso algunos países pues optaron por quedarse fuera del mecanismo, ¿no? Entonces yo creo que por de momento, en el corto, el mediano y hasta en el largo plazo, me atrevería a decir yo, no avisoro esa posibilidad. Pues requeriría además unas disciplinas fiscales de las cuales no somos características, de las cuales ninguno de nuestros países somos pues muy expertos, claro. Y yo no lo veo por el momento eso como una opción viable, ¿no? Teodoro, para concluir, ¿cuál es el futuro de la CAN? ¿Tú le ves un futuro en el mediano largo plazo que pueda ser de utilidad para Ecuador en su proceso de desarrollo? Sí, definitivamente que sí le veo un futuro a la CAN, como dije, como una zona de libre comercio, una zona que promueva mayores flujos de comercio entre nuestros países y que a su vez busque insertarnos en el contexto global. O sea que definitivamente sí le veo un rol que jugar. O sea, importante. Sí. ¿Tú crees que sí puede ayudar a Ecuador a introducirse o entrar en este proceso de globalización y capitalizarlo? Pienso que sí, definitivamente que sí, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Ecuador para poder lograr esto? ¿Qué tendría que hacer para aprovechar esa herramienta que es la Comunidad Andina de Naciones, para aprovechar esta posibilidad? Bueno, como dije, pues tratar de buscar, por ejemplo, en este momento tenemos en el menú una negociación con Europa, ojalá podamos ir en bloque, y si no, cuando menos los 3 países, que espero que Ecuador esté entre ellos, por supuesto, Perú, Colombia y Ecuador, negociar con la Unión Europea, y ahí sí tenemos mejor apalancamiento, diría yo. Siempre es difícil, por supuesto, una negociación con un bloque como la Unión Europea, pero creo que eso puede ser pues muy provechoso para el país. Amigos televidentes, aprovechar las oportunidades de libre comercio que nos plantea el mundo es sumamente importante, y teniendo herramientas como puede ser vista la Comunidad Andina de Naciones, debemos aprovecharla, porque al final lo que debemos buscar es la generación de puestos de trabajo, la generación de riqueza, que es lo que va a beneficiar en el mediano y en el largo plazo que tengamos más ecuatorianos con capacidad adquisitiva para poder tener mejor nivel de vida, para poder educar mejor a sus hijos y para tener un mejor futuro para todos los ecuatorianos.